¿Un cristiano podría estar a favor de la despenalización del aborto en casos de violación? Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal aquí en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y aquí estamos para hablar un poquito sobre la Biblia, la teología y más temas de interés para la vida cristiana. He estado en los últimos días, no he subido contenido al canal, un poquito alejado del canal. Y es en parte porque estuve enfocado un poco preparando material, porque me invitaron para participar en un conversatorio organizado por el Seminario Teológico Bautista de aquí de Ecuador. El tema del conversatorio era precisamente la despenalización del aborto en casos de violación, en base a la situación que se vive aquí en Ecuador. Fue un evento bastante interesante porque hubo invitados del ámbito de la jurisprudencia, de las leyes, hubo médicos argumentando desde la medicina, desde la biología, y se invitó también a dos personas para argumentar desde la teología, obviamente una a favor y una persona en contra. Estuvo también una teóloga holandesa que vive en Chile y que está obviamente a favor de la despenalización del aborto, parte desde una hermenéutica bastante progresista. Y estuve yo también invitado para argumentar en cambio la perspectiva en contra de la despenalización del aborto en casos de violación. Y bueno, en base a todo lo que se compartió ahí, yo quisiera resumir un poco y ordenar un poco mi argumento de por qué pienso que un cristiano no debería apoyar la despenalización del aborto. Ciertamente es un tema complejo, como ya lo he dicho en videos anteriores, es un tema que presenta grandes desafíos para la vida, para la fe cristiana. Sin embargo, es un tema importante en la Biblia porque hay valores en juego, en especial el valor de la vida humana, la dignidad de la vida humana. Entonces quisiera resumir mi argumento en tres premisas. Y lo primero es que un cristiano siempre debería proteger la vida de un ser humano inocente. Este es un tema importante porque estamos hablando de uno de los valores fundamentales en el reino de Dios, que es precisamente la dignidad del ser humano, el valor intrínseco de la vida humana. Y por tanto en la Biblia claramente encontramos la prohibición de quitar la vida de todo ser humano inocente. Y agrego la palabra inocente ya que sé que se puede argumentar que en ciertas ocasiones en la Biblia se permite el quitar la vida de otra persona en tiempo de guerra, en defensa propia o la pena capital, etc. Cosas que obviamente son también para otros debates, hoy no lo vamos a hacer, pero si se trata de quitar la vida de un ser humano inocente, no creo que existan argumentos para permitir tal cosa bíblicamente. Bastaría citar tantos textos bíblicos en donde claramente Dios se opone al derramamiento de sangre inocente, como Proverbios 6, en los versículos 16 y 17, dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente y las manos que derraman sangre inocente. O Génesis 9:6 dice: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Entonces, esto de la creación del ser humano a imagen de Dios es la base del valor de la vida humana y por tanto la prohibición de quitar la vida de un ser humano inocente. Entonces la primera premisa es esta, ¿no? Y si alguien quiere contradecir esta premisa, tendría que comprobar que hay ocasiones en donde sí es lícito quitar la vida de un ser humano inocente, y no creo que sea tarea fácil. Entonces la primera premisa es: un cristiano siempre debería proteger la vida de un ser humano inocente. La segunda premisa entonces es que lo que existe en el vientre de la madre desde el momento de la concepción es un ser humano inocente. Pienso que este sería
el centro de todo este debate, porque si se llega a convencer que lo que está dentro del vientre de la madre es un ser humano inocente, entonces todos los argumentos que se puedan poner a favor del aborto, como el sufrimiento de la mujer que fue violada, o el sufrimiento que pueda tener el bebé, o qué sé yo, la libertad de elección de la mujer, todos esos argumentos perderían relevancia frente al tener que quitar la vida de un ser humano inocente. Entonces, porque daría lo mismo entonces asesinarlo fuera del vientre o dentro del vientre. Explico un poco mejor esto. Si es que un bebé nace solamente un minuto después de nacer, cualquier argumento que se pueda dar para tener que asesinarle ya perdería absolutamente todo valor. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de asesinarlo adentro o de asesinarlo afuera? Es solamente si es que alguien está convencido que lo que hay en el vientre de la madre no es un ser humano inocente o no es un ser humano, entonces sí, obviamente se pondrán las prioridades de la mujer por sobre las del embrión o el feto. Entonces depende de cómo respondemos esta pregunta. ¿Existe o no un ser humano inocente en el vientre de la mujer? Sobre esta pregunta, yo quisiera citar un texto bíblico que sé que es obviamente uno de los que más se cita en este caso y que nos sirve para desprender algunos principios. Esto es del Salmo 139, que en el versículo 13 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y en el versículo 16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ahí escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Sobre este texto comenta John Stott en su libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, más o menos siguiendo las ideas de John Stott. Lo que él dice es que, aunque los salmos obviamente no son un tratado de embriología, y aunque en su género literario obviamente es la poesía y están llenos de imágenes poéticas, de metafóricas, sin embargo, sí hay ciertos principios que se puede extraer de ahí, por lo menos tres. Y lo primero es que el no nacido es creación de Dios y que todo el proceso de formación del ser humano desde la concepción ya es parte del proceso creativo de Dios. Y esto sería muy difícil incluso desde el ámbito metafísico de cómo está formado el ser humano, afirmar que en algún punto de ese proceso es donde recién el ser humano adquiere, por ponerlo así, el alma la característica de ser un ser humano. Sería muy difícil argumentar eso. Sabemos que incluso desde la biología, cualquier intento de decir en cierto punto antes de esto no era un ser humano y después de esto ya es un ser humano sería solamente arbitrario. Más bien la idea en este salmo y en muchos textos bíblicos es que en todo el proceso de desarrollo está Dios mirando ya al nuevo ser como un ser humano. Y esto lleva al segundo principio, y es que aquí existe un sentido de continuidad. Es decir, de acuerdo a estos textos, no existe un momento en donde el embrión se convierta en una persona que es el salmista. El salmista se identifica como él mismo en otro tiempo, o sea, dentro del vientre de la madre. Y este sentido de continuidad no es exclusivo de este salmo, sino de muchos otros textos bíblicos, que incluso me he puesto a pensar, el hecho mismo de la encarnación de Jesús es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, sí, del valor de la vida humana, pero sí, también del valor de la vida desde la concepción. Porque Jesús se encarnó en el vientre de María. Jesús no se encarnó fuera del vientre de María, Jesús se encarnó en el vientre de María. Es decir, lo que estaba en el vientre de María era Jesús, no algo que se iba a convertir en Jesús. Incluso esto lo podemos ver en el pasaje de cuando María visita a Elizabeth, a su parienta, y el niño, Juan el Bautista, en el vientre salta de alegría cuando llega
María y con Jesús. Entonces es esa muestra de continuidad, que quien estaba en el vientre eran los niños. Y de forma interesante también, cuando se refiere al niño dentro del vientre, se usa la palabra brefos en el idioma griego, que también es la misma palabra que se suele usar para referirse a un niño fuera del vientre. Entonces este sentido de continuidad está presente en la Biblia. Por tanto, pienso yo que todo texto bíblico que se refiera al asesinato, a la prohibición del asesinato de un ser humano inocente, incluye también a los no nacidos. Y así es como lo entendieron aquellos receptores más cercanos del texto bíblico, como el pueblo judío o los primeros cristianos, cuando ellos escribían. Basta leer los comentarios de ellos sobre temas como el aborto, en donde claramente lo comparaban con el asesinato. Y comento esto porque muchas veces se puede decir, pero la Biblia no condena directamente el aborto en ninguna parte. Pero la situación es que de pronto no hacía falta, porque en los versículos que condenan el asesinato está incluido también los no nacidos. Entonces, pienso yo también que todo este punto para probar que lo que hay dentro del vientre de la madre es un ser humano inocente, como he mostrado en la Biblia, pienso que está esa idea claramente presente. Sin embargo, hay muchas otras áreas del conocimiento humano que nos ayudan a llegar a esa convicción, como la biología, por ejemplo. Pero obviamente cuando tratamos de lo que significa ser un ser humano, no es solamente la biología la que tiene la última palabra, también la filosofía, sociología, qué sé yo, muchas otras áreas del conocimiento humano, y desde todas estas se puede argumentar, incluso sin necesidad de recurrir a la Biblia, porque muchas veces se acusa que la posición pro vida es solamente una posición religiosa, una posición teológica o bíblica, pero no necesariamente es así. Se puede argumentar que lo que hay en el vientre de la madre es un ser humano inocente desde otras áreas del conocimiento. Entonces, esta es la segunda premisa. La primera premisa es que todo cristiano debería proteger la vida de un ser humano inocente. Si alguien quiere contradecir eso, debería probar que hay momentos en donde sí se puede quitar la vida de un ser humano inocente. La segunda premisa es que lo que existe en el vientre de la madre es un ser humano inocente. Entonces, para contradecir esta premisa se debería probar de cualquier forma, biológicamente, racionalmente. En el caso que estamos argumentando dentro de la iglesia cristiana, se debería probar bíblicamente que lo que está dentro del vientre de la madre no es un ser humano inocente. Pero si es que no, se debe aceptar automáticamente una tercera premisa, que es conclusión de las dos, y es que todo cristiano debería proteger la vida desde la concepción. Esto es muy importante. Si aceptamos que un ser humano debe proteger la vida de todo ser humano inocente, un cristiano debe proteger la vida de todo ser humano inocente, dentro del vientre de la madre existe un ser humano inocente, la conclusión lógica es que todo cristiano debería proteger la vida desde la concepción. Y comento, y esto es muy importante porque sé que muchos cristianos van a argumentar que la despenalización del aborto no necesariamente es legalizar el aborto, o la despenalización del aborto no significa que uno esté a favor del aborto, solamente está a favor de despenalizarlo. Entonces, despenalizar no significa promover o apoyar. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que despenalizar sí significa dejar sin protección legal a un ser humano inocente. Y no levantar la voz en contra de eso es también de alguna forma apoyar que se esté quitando la voz, que se esté quitando la vida de un ser humano inocente. Y mientras que más bien Dios nos llama a nosotros a levantar la voz por quienes no tienen voz. Eso dice Proverbios 31:8. Entonces para mí es muy difícil aceptar la posición de muchos cristianos en el sentido de no estar en contra de la despenalización del aborto. Ahora, por otro lado, sí quiero dejar
muy claro y es algo que se topó también en el conversatorio que tuvimos organizado por el seminario. Si quieren de pronto mirar todo el conversatorio con las opiniones de los otros profesionales, tal vez voy a dejar el enlace, que es porque está en la página de Facebook del seminario, en la descripción de este video. No sé si de pronto después suba extractos de todo este video al canal, tal vez lo haga, pero lo que quería comentar también, y esto en base a una pregunta que se hizo ahí, de qué significa cuando Jesús dice que ha venido para que tengan vida y vida en abundancia, en Juan 10:10. Comentaba yo que precisamente, bueno, este texto está en el contexto en que Jesús menciona que Él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas, por ende da vida a las ovejas. Jesús contrasta con el ladrón que dice que vino a robar, a matar, a destruir, pero Él ha venido a que tengan vida. Yo mencionaba que la vida que Jesús viene a darnos, claro, es una vida eterna que se extiende a la eternidad, pero es también una vida integral aquí y ahora. Es una vida donde se puedan desarrollar todas las capacidades de la vida del ser humano. Es lo que Jesús muestra, lo que Jesús hizo en todo su ministerio, exaltar la vida, la importancia, el valor de la vida del ser humano en todas las áreas de la vida. Comentaba yo también que es muy importante entonces que nuestra misión como cristianos es luchar porque todos puedan tener una vida digna, luchar por el bienestar integral de todas las personas, pero yo comentaba que esa vida no debería estar limitada solamente para los nacidos, sino también luchar por la vida de los no nacidos. Pero obviamente también incluye el luchar por la vida de las mujeres que han sido víctimas de violación, porque muchas veces se suele presentar un falso dilema de que si estamos a favor del niño en el vientre, automáticamente eso es estar en contra de la mujer que está sufriendo, y eso no es así. No tiene que ver como digo, este falso dilema. Uno tiene que estar a favor, un cristiano tiene que estar a favor de la vida en todo sentido, tanto de la mujer que ha sido víctima y que ha enfrentado un trauma que es una experiencia bastante dolorosa, y como cristianos deberíamos buscar espacios para apoyar a estas mujeres, para, buscar el bienestar integral psicológico de estas personas, pero obviamente sin dar opción a que la solución sea quitar la vida de otro ser humano inocente. Entonces sí presenta también un desafío como cristianos el luchar por la vida en los dos casos. Entonces todo eso es algo muy importante para tener en cuenta. Entonces básicamente ese fue mi argumento en aquel conversatorio. Fue bastante interesante, opiniones a favor, opiniones en contra. Pienso que cuando hablamos desde la teología, obviamente hay opiniones a favor de la despenalización del aborto, pero se tiene que partir, y como precisamente se pudo evidenciar en esa conversación, de un estilo de hacer hermenéutica bastante diferente, yo diría bastante liberal, y no necesariamente con la misma autoridad que como cristianos tenemos que dar al texto bíblico. Y voy a hablar más sobre ese tema en otros videos. Estoy pensando también en topar estos asuntos. Pero bueno, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes en este video. Déjenme sus opiniones, dudas, preguntas, y sí, seguiremos en contacto. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo, cualquiera de las redes sociales. Sigan la página web, que es todoteos.com. Hay mucho material también para la edificación de la vida cristiana. Y si quieren apoyar de alguna manera este ministerio, pueden hacerlo a través de PayPal, de mi cuenta de Patreon. Todos los enlaces para eso están en la descripción del video. Les quedaría yo infinitamente agradecido. Les dejo por aquí otros 2 videos que les pueden gustar, y también aquí el enlace para que se suscriban al canal si es la primera vez que están por aquí. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.